Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración con el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, cuyo propósito es acercar a la comunidad académica y el público en general a temas de interés relacionados con la escritura, la lectura y la oralización académicas. Mi nombre es Alejandra González, actualmente soy directora editorial de Ediciones Tecnológico de Monterrey y tutora del Centro de Escritura, y es un gusto para mí presentar la actividad de hoy. Nuestra charla está dedicada al tema comunicar ciencia, traducir, mediar, reescribir. Esta plática tiene la intención de conversar sobre la importancia de comunicar ciencia de forma asertiva en un mundo en el que los avances se dan de forma vertiginosa. En este entorno es necesario adecuar el lenguaje, lo cual no solo facilita la comprensión, sino que también hace que el conocimiento llegue a un público más amplio, fomentando una sociedad mejor informada y más crítica. Para explorar el tema de la mediación lingüística, tenemos el gusto de recibir a Edgar García Valencia. Edgar es editor académico, maestro en literatura mexicana por la Universidad Veracruzana, doctor en letras por la UNAM y especialista en filología hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Dirigió entre 2004 y 2021 las editoriales del CIESAS y de la Universidad Veracruzana. Fue miembro fundador y coordinador nacional de la Red Nacional al Texto, que agrupa editoriales de universidades e institutos de educación superior de México. Actualmente está adscrito al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana, donde trabaja en temas sobre prácticas culturales, literarias y editoriales, pasadas y presentes, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y consultor en edición digital para diversas instituciones de América Latina. Antes de dar comienzo, les recuerdo que esta es una actividad académica que se transmitirá de manera diferida por medio de YouTube de la Escuela de Humanidades y Educación. Les pediremos enfocar sus comentarios e intervenciones al tema del conversatorio, a fin de enriquecer la visión del público general. Bienvenido, Edgar, adelante. Gracias, Alejandra. Gracias a todos ustedes que están ahora aquí en esta sesión y pues agradezco la invitación para compartirnos algunas ideas sobre este tema de comunicar ciencia desde, digamos que tiene muchísimas aristas. Estaba revisando, digamos, sobre qué perfil se puede abordar esta plática y se puede hablar desde cuestiones legislativas, desde cuestiones editoriales ya muy detalladas, de dónde van los cuadros, si van arriba de la página, si van en medio, si van abajo, si van en una página aparte, desde la parte digital, cómo se ha incorporado también en nuestro vocabulario una serie, digamos, de nuevos términos también en los últimos 5 años, o en los últimos 20 años, que ya tenemos, eh, digamos, una ley de acceso abierto que, digamos, que es la que ahora nos rige, y que tenemos también, digamos, otros desafíos y otros escenarios frente a nosotros, como es la ciencia abierta y la ciencia ciudadana que se plantea dentro de la misma ciencia abierta. Entonces, y estos son solo algunos de los puntos eh, que se vienen a la mente cuando hablamos de comunicación de la ciencia, que también había estado revisando algo de bibliografía para, para, para esta sesión, y de pronto entre ellos había encontré algunos títulos de justo cuando se formó eh, el CONACYT, de algunos que estaba justo este tema, y, y que para mí también fue interesante ver qué es lo que se planteaba como herramientas para la comunicación de la ciencia y el uso de los datos de investigación en ese entonces, y qué tanto ha diferido hoy en día. Voy a tratar de marcar todo esto en la plática de hoy. Y bueno, voy a compartir algunas diapositivas para ejemplificar eh, con algunas imágenes y con textos que puedan reforzar lo que les comente. Eh, y
básicamente, digamos, por qué titulé esto, Escribir para comunicar la ciencia? ¿Por qué puse traducciones, mediaciones, reescrituras y apropiaciones? Eh, Son varios motivos. Uno es por esto que les comento, que, que, que hay una diversidad de puntos cuando tratamos de abordar la comunicación pública de la ciencia. Eh, no solamente es mi predisposición a la indecisión de que, bueno, ¿qué vamos? Traducciones, mediaciones, reescrituras o apropiaciones, vamos a ponerlo todo junto. No, no solamente es eso, sino que son también algunas de las perspectivas que se han abordado en estos recorridos. Algunos de estos recorridos muy, muy, muy antiguos. Y ahorita quizá, digamos, mostraré algunos de estos ejemplos. Entonces, lo que trataré de hablar en estos minutos que voy a tener con ustedes es, bueno, primero, mostrar un panorama de la comunicación pública de la ciencia, eh, hablar un poco sobre la divulgación, difusión o comunicación, la mediación o la traducción, digamos, cuáles son de estos términos digamos, los adecuados o a qué de qué hablamos cuando hablamos de comunicación de la ciencia, eh, y terminar un poco con estas transiciones sobre eh, la transición que hemos tenido del acceso abierto a la ciencia abierta y actualmente a la ciencia ciudadana, que también, digamos, creo que hay textos recientemente, hay bibliografía muy interesante eh, sobre el tema de ciencia ciudadana y cómo participamos la sociedad en este discurso y a través también de esta mediación. Entonces, si no hay alguna otra sugerencia, pues bueno, digamos, comienzo este recorrido. Digamos, ¿desde cuándo hemos estado hablando de estos términos? Digamos, más allá de la divulgación o la difusión, me voy a centrar ahorita un poco eh, en el acceso abierto y en la ciencia abierta, que digamos, me voy a remitir a uno de sus iniciativas, digamos, más antiguas, que es la de Budapest de 2002, la iniciativa de Budapest de, de acceso abierto, de Open Access, que digamos que fue una que ha detonado, digamos, gran parte de la discusión. Y después siguió eh, la Declaración de Berlín y hemos tenido digamos, diversas iniciativas. A partir de ahí, digamos, en 2013, o sea, en América Latina, las primeras leyes de acceso abierto que se dieron, o sea, poco más de 10 años después, fue la de Perú. De Perú fue el país que comenzó en América Latina a hablar ya con la ley en la mano de acceso abierto. Y posteriormente, digamos, siguió Argentina, eh, poco después. En México lo tuvimos en 2014. Estamos cumpliendo ya 10 años de la ley de acceso abierto. Creo que es un buen momento para plantearnos cuál ha sido el alcance de esta ley, qué ha sido lo que se ha planteado y cuáles han sido los logros que se querían alcanzar con con esta ley de acceso abierto. Eh, y a partir de entre 2017 2018, eh, comenzamos con la ciencia abierta. Ya digamos, comenzó a introducirse en las discusiones la ciencia abierta, más allá del acceso abierto, digamos así, casi como una fase superior del acceso abierto, en donde no era solamente abrir las publicaciones,
y de esto todavía sigue habiendo un gran debate, digamos, sobre quién está pagando esta, eh, este acceso a la ciencia, este acceso a los resultados, sino también gracias a la tecnología principalmente, y esto está muy enfocado en la Declaración de Panamá de 2018, donde, digamos, se reunieron pues, bibliotecarios, digamos, gente que trabaja en la comunicación de la ciencia para justo, digamos, tener un perfil sobre América Latina, eh, que es lo que es la Declaración de Panamá. ¿Cuál es el papel de la tecnología? Gracias a la tecnología, ¿cómo podemos ir afrontando y apropiándonos también del conocimiento científico? ¿Cómo podemos ir, digamos, entablando una relación de iguales o tratar de apropiarnos del conocimiento? Entonces, digamos, esos son parte de ese escenario. eh, Tenemos la recomendación de la UNESCO posteriormente para el 2020, donde ya gracias a esta recomendación de la UNESCO tenemos eh, una universalización de definiciones y de términos que han ido abonando para eh, para nuevas leyes de ciencia, entre ellas la de España de 2022, que ha sido un poco polémica. Bueno, Alejandra lo sabe bien por la relación que tiene con la Asociación de Editoriales Universitarias de España, la UNE, y las dificultades que se han planteado justo con esta disposición de poner todas las publicaciones científicas en acceso abierto, eh, sin importar el perfil de las editoriales. Digamos, es algo que ha estado en discusión. Y en México, que tuvimos el año pasado este proyecto de ley general en materia de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, que eh, digamos, está, considero todavía en un impasse. Y más ahora que está ya una secretaría planteada, una secretaría de ciencia, pues este, esta ley en materia de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, pues obviamente tendrá que cambiar, que replantearse eh, o modificarse si es que ya no tiene ninguna, pues ninguna modificación. Había quedado esto pendiente justo en la Corte como parte de una impugnación junto a otras leyes. Entonces, esto es lo que, digamos, todavía eh, estamos en México esperando, vamos a ver qué va a pasar con esta creación de esta Secretaría de Ciencia. Entonces, implicará forzosamente una adecuación legislativa, normativa, para ver, plantear algunas de las cosas que ya se están haciendo, digamos, que hay que poner en el papel y también cuál es la visión que se tiene a futuro en este país para entonces. Eh, la flecha hacia abajo no indica que vamos hacia abajo, no, es más bien que es para llegar hasta ahora, al punto en que estamos, en el que estamos hoy, no es que esto va alicaído, sino que hasta el punto de este momento estamos justo en esta zona, quizá un poco una zona de incertidumbre en materia legislativa, pero no así en lo que está pasando en todo el mundo, porque, o sea, si bien en México estamos pues en esta suerte de impas con una tendencia o con una noticia de mejora, que es lo que esperamos que sea esto, esta Secretaría de Ciencia, eh, el mundo sigue avanzando y lo que está ocurriendo pues sigue impactando y afectándonos de una u otra manera. Entonces, cuando hablamos de comunicación de la ciencia, hablamos de muchas cosas y hemos llegado
digamos, a una cantidad de términos eh, que hemos hablado de divulgación de la ciencia en un momento, comunicación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia, también como la educación no formal en ciencia, que ha sido también una de las perspectivas de las que se ha hablado cuando ese conocimiento científico se va adecuando a público no especializado. Se habla también de la popularización de la ciencia, digamos, hacerla de alguna manera eh, popular o vulgar en el término latino, que me referiré un poco más adelante a ello, digamos, en el mejor sentido de la vulgarización. Se ha hablado también de una alfabetización científica, que creo que me parece un término también muy adecuado ahora, pensando en esta traducción de literacidad, o sea, estas nuevas literacidades en donde, eh, digamos, podría ser esta previa término de literacidad, sería esta literacidad científica o alfabetización científica. La comunicación pública de la ciencia, que ha sido un término que ha tenido una amplitud y un consenso entre los expertos pues, de la comunicación científica, no solamente entre los pares, sino llevarla, esta comunicación hacia el público, digamos, hacia estos sectores más amplios de la población. eh, y también esta democratización de la ciencia, digamos, pensando en un plano de cómo hacer, eh, de alguna manera, con términos ciudadanos, eh, pensando en esta democratización de la ciencia, con una nomenclatura, eh, digamos, quizá más política, que nos llega a hablar de cómo la ciencia puede llegar a una interacción, a una apropiación del conocimiento y a una apropiación social de este mismo conocimiento. Entonces, estos son algunos de los términos que nos hemos encontrado cuando hablamos de comunicación de la ciencia, de divulgación científica, de mediación, entre muchos otros, porque me he encontrado también con términos ahora como traducción, por ejemplo, esta traducción científica eh, que tiene una tradición también considerable. Una de las más grandes divulgadoras, de las expertas en comunicación de la ciencia, es Ana María Sánchez Mora, y justo en La Veracruzana publicó en 2010 un título al respecto, en una colección que es Quehacer Científico y Tecnológico, y donde ella planteaba algunos términos, que es esta comunicación de la ciencia y esta divulgación de la ciencia, y también plantear lo que ha sido el periodismo científico, que nosotros lo encontramos digamos, en diversos ámbitos. Digamos, lo vemos quizás hasta en la prensa, normalmente cuando dice un estudio de tal universidad, y de pronto también vemos lugares totalmente alejados, no sé, un estudio de la Universidad de Hawái, o de pronto muy conocidos de la Ivy League, un estudio de la Universidad de Harvard o un estudio de la Universidad de Stanford, digamos que a veces encontramos también en la prensa cotidiana. Que voy a mostrar unos ejemplos justo del día de ayer, en donde solamente en una página había tres ejemplos de que mostraban de un ejemplo de un estudio de la Universidad de Harvard, dice tal, y eso aparecía incluso desde el titular, lo cual me parece muy sintomático de cómo se van validando y difundiendo también eh, estos conocimientos. Eh, entonces, encontramos una relación entre ciencia y comunicación, porque la ciencia tiene que ser comunicada. Así ha sido
eh, diría prácticamente de sus orígenes. Me detengo un poco titubeante porque tenemos esa primera imagen de aquel científico que era un poco ese alquimista, quizás hasta secreto, en donde estaba en un Atanor, buscando la piedra filosofal. O sea, ese tipo de ciencia medieval es la que no se comunicaba, era la que mantenía el secreto, ¿no? Todavía hasta el Renacimiento, el conocimiento, si estaba cifrado, mejor. O sea, el conocimiento tenía que ser algo que se mostraba eh, de una manera simbólica, pero solamente entendían, tenía ciertos guiños a cierto sector muy especializado. Entonces, no era del todo eh, bien visto esta masificación. Digamos, en esta transición de este el personaje, el alquimista, el que está secretamente en su, en su Atanor, en su lugar secreto, en esta guarida, haciendo, eh, digamos, estas mezclas entre eh, creencias místicas y lo que en ese momento se pensaba como ciencia. Y ahora estamos actualmente con un plano que llamamos también cultura científica, que esto tampoco ha sido eh, una trayectoria, eh, digamos, tersa. Hay un título que publicó la UNAM en 2006, que es Las dos culturas de C.P. Snow, donde justo planteaba eh, esta tercera cultura, eh, cómo surgía de un debate, incluso hasta ríspido, entre las humanidades y la ciencia. Eh, para mí, un poco como este viejo debate entre las armas y las letras, era un poco este debate entre las ciencias y las humanidades, planteando que, bueno, los científicos no tenían ningún conocimiento sobre humanidades y se planteaba algún ejemplo sobre, bueno, usted conoce alguna de las obras de Shakespeare y, bueno, ese es el equivalente a decirle, bueno, dígame usted la tercera ley de la termodinámica. Entonces, este enfrentamiento entre ciencia y humanidades, digamos, surge eh, o se soluciona un poco pensando en este término de cultura científica, que es, digamos, como una eh, aspiración, digamos, como una, como un surgimiento entre estos, estos dos grandes polos del conocimiento, eh, y que cuando hablamos también de cultura, pues hablamos en ese sentido, eh, digamos, quizá un poco clásico de algo que tiene que irse fomentando, cultivando, acrecentándose para poder llegar a una, a una cultura científica. Eh, y dentro de esto hemos tenido también algunas teorías que han planteado, por ejemplo, la teoría del déficit, en donde escuchamos también que de pronto se dice, bueno, es que hay que bajar el conocimiento, hay que aterrizar estos términos, pensando en que la ciencia está como arriba en una nube, y no me refiero necesariamente a una nube digital, sino pues está en un lugar muy elevado y que forzosamente, digamos que ahí es donde está todo el conocimiento y que hay necesidades o hay carencias o hay faltas de este conocimiento en estadios inferiores. Y es por eso que hace falta esta mediación y hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, digamos, estamos en una carencia, en un déficit este, de este conocimiento. Eh, y esto, digamos, también se ha tomado como digamos, incluso se le conoce así como esta
concepto de teoría del déficit en la comunicación de la ciencia, en donde se establece esta parte de una ciencia que está en niveles superiores y una parte inferior, que es la que necesita el conocimiento, pero este bajarlo desde allá obviamente necesita, por lo tanto, una mediación, necesita un intermediario y en algunos casos un traductor, digamos que es así, otro de los términos que les mencionaba hace un momento. Alguien que traduzca para un lenguaje diferente, o sea, implica que hay dos tipos de lenguajes, que hay un lenguaje que no es comprendido por otra parte de la población y que necesita esos públicos no especializados y que necesitaría entonces eh, traducirse, lo cual, digamos, es una de las tendencias más recientes. Eh, y esto remite, hay una tesis que se presentó justo la semana pasada, tuve la fortuna de ser jurado de esa tesis en una escuela que en Colombia me parece que es una escuela muy eh, homóloga a lo que es el TEC de Monterrey, que es la EAFIT, la Escuela de Administración, eh, digamos, que se encuentra en Colombia, digamos, que tiene también una trayectoria eh, desde los años 50, digamos, muy positiva, creo que es una de las mejores instituciones educativas en Colombia. Y justo ahí presentó un, un, un editor, una tesis de doctorado, eh, Franco Giraldo, presentó una tesis sobre la comunicación pública de la ciencia en la filosofía, cómo hay una gran tradición de, de, de divulgación de libros de filosofía para un gran público y que esto ha sido posible gracias a la edición. Hay algunos otros títulos, en Argentina también salió recientemente un estudio que se llama Kant en el kiosco, que lleva un poco esto, cómo eh, estos autores, eh, digamos, no fáciles, pensemos en Kant, cómo llegaron a los puestos de revistas, cómo estos libros, y todavía nosotros vemos, cuando vamos a adquirir alguna revista, algún periódico, vemos en los puestos de periódicos una colección, por ejemplo, donde está Platón y está Nietzsche, eh, al lado de TV Notas, digamos, de las revistas eh, políticas, etcétera, está justo estos libros de estos pensadores y a veces aparecen como esas colecciones de pensadores o pensamiento contemporáneo, lo cual me parece muy interesante. Y él planteaba algo que, digamos, que esta primera traducción de digamos, de este lenguaje que, que en este caso era la traducción del griego y hebreo a la Biblia en latín, digamos, que era una mediación eh, a una fase más comprensible para divulgarse, para tener un público más amplio, y que era la Vulgata, que era hacia el siglo IV la edición de la Biblia autorizada, que de esto, digamos, era lo que la Biblia que se conoció, era justo esta traducción de San Jerónimo, que es el santo patrono de los traductores, no de gratis, sino porque él tradujo del griego y el hebreo al latín la Biblia, digamos, estableció ese canon traductológico de, para una edición que conocida como la Vulgata, y por eso me refería al término esto de vulgar en el sentido clásico, en el sentido jeronimiano, de ediciones que van hacia divulgarse, digamos, hacia un buscar
una, un público más amplio, unos lectores más, eh, digamos, más extendidos. Entonces, ¿desde dónde viene esto? Justo desde esta tradición que abrió la Vulgata. De ahí tenemos esta figura del traductor que está entre algo muy especializado y algo que no era especializado. Bueno, ahora, en ese momento, eh, digamos, era lo más divulgativo posible, pensando en que, bueno, también cuántas personas podían leer para empezar, eh, y que, bueno, esto duró, digamos, esta fue la versión, o es la versión que conocemos y que, bueno, hasta el Concilio de Trento en el siglo XVI fue que, digamos, tenemos ya traducciones, eh, eh, digamos, para el español, por ejemplo, ya, digamos, ya dispuestas. Entonces, pero hay un, hay un término, el término traductor, que entre estos dos ámbitos, que es lo que a partir de San Jerónimo sería como este epítome, como este ejemplo eh, primigenio de este gran traductor entre estos dos ámbitos de la divulgación. Y este justo es el ejemplo que les quería mostrar de este periodismo científico, de cómo, eh, digamos, yo crecí con este tipo de noticias. Yo lo recuerdo en el periódico, en una sección muy cerca, incluso hasta de la sección de tiras cómicas, eh, estos pequeñas notas que decía, eh, expertos, de la Universidad de Harvard, un estudio de la Universidad de Hawái, o un estudio de siempre una universidad, lejana, algo, digamos, que estaba lejos de tu entorno. Nunca decían esas noticias, expertos del Tecnológico de Monterrey o expertos de la UNAM dicen, no, en ese momento que yo recuerdo siempre eran este tipo de noticias, y lo siguen siendo, o sea, lo siguen siendo. Estas noticias que aparecen en esta sección, a veces aparecen en la sección cultural, a veces incluso en la sección de sociales, digamos, tienen términos un poco ahí eh, eh, cambiantes, eh, en la prensa, digamos, en la prensa cotidiana, eh, eran, y veo que siguen siendo, estas universidades que, digamos, que no son las que están cerca de nuestro entorno. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, hay varias hipótesis para esto. Uno es un aparato de divulgación que tienen estas instituciones, que sin duda lo tienen, para poder, que tienen canales para poder comunicar las investigaciones en todos los sentidos que tienen. Eh, Porque no imagino a un grupo de periodistas que están justo buscando en las bases de datos de estas instituciones cuáles son las últimas tendencias o los últimos papers, o cuáles son los últimos artículos que han salido eh, en ciertos temas. Eh, Veo más una acción divulgativa de las instituciones con mucho éxito y obviamente con una gran tradición, eh, y que lo toman agencias de noticias, etcétera. Y es por eso que tenemos este tipo de noticias, digamos, de estos expertos de universidades eh, que han tenido esta colaboración o esta participación con agencias de prensa que toman los periódicos para nutrir su, su información cotidiana. Eh, y algo similar también, por ejemplo, ha estado haciendo China últimamente con con una agencia que, que han ido consolidando para reunir los trabajos, traducirlos también al inglés, irlos
proponiendo también para publicación en revistas especializadas y no alrededor del mundo, y que esto ha ayudado también a la consolidación y la subida en los rankings de eh, tanto especializados y no de las publicaciones científicas chinas. Digamos, si vemos cómo ha crecido en Asia eh, la comunicación de la ciencia, no solamente la comunicación pública, sino la comunicación entre pares, vemos que ha crecido de una manera enorme, muchísimo más que en América Latina, yo creo que sea en los últimos 5 años. Y es que hay estrategias del Estado de estos países para justo eh, tener estos posicionamientos en el discurso internacional. Entonces, digamos, con esto tenemos una serie digamos, de escenarios que también son cambiantes y que obedecen a ciertas estrategias. Eh, Quiero ir cerrando un poco, hablando, digamos, citando algunos eh, expertos sobre comunicación de la ciencia, eh, y justo trayendo, por ejemplo, esta cita que menciona que la divulgación puede ser entendida como una práctica de traducción. O sea, aquí ya se plantea esta reformulación del discurso científico como un segundo discurso y que si está bien hablando por el científico, está tratando también de conciliar entre el científico y la sociedad. Digamos, esto me parece una perspectiva interesante, la que si bien es traductor, dejamos atrás ese gran debate entre el traductor eh, traditore y pensémoslo como ese gran conciliador entre estos sectores. Eh, un, eh, un gran autor sobre las prácticas de lectura, como es Casani, de escritura y de lectura, nos recuerda también justo esta parte de la traducción y nos menciona que la divulgación de la ciencia no es popularizarla, eh, eh, no es algo selecto, exclusivo para su el pueblo, que tampoco es vulgarización, digamos, remitiendo un poco a esta idea que tenía desde aquel viejo San Jerónimo, eh, que no es una simple traducción porque supondría aceptar que el contenido es independiente de la forma. Y esto también me parece muy, muy, digamos, inquietante, en el mejor sentido del término, en que el contenido y las palabras con que se formula son una unidad, lo cual nos está llevando a términos también editoriales, digamos, en la manera, no es solamente cómo lo estamos eh, eh, comunicando, sino de qué manera lo estamos comunicando. Es todo, Casani lo plantea como una sola manera, digamos, que lo pensemos esto como una unidad. Eh, y él habla de esta recontextualización, eh, que es un poco el papel de quienes se encargan de comunicar la ciencia al público. O sea, cómo se trata, en la visión de Casani, de traer a otros contextos justo la resolución de problemas, digamos, en muchos sentidos que tiene la sociedad, o curiosidad o interés por estas novedades, como uno, el- quien se encarga de comunicar la ciencia, tendría que traerlo a un nuevo contexto, digamos. Esto es lo que me parece, digamos, una de las propuestas interesantes de Casani. Eh, Porque la ciencia, digamos, se comunica, digamos, recordemos aquí, y conocemos, por ejemplo, la evolución de las órbitas celestes de Copérnico,
esta edición del siglo XVI que podemos ver en línea, afortunadamente, eh, lo sabemos porque Copérnico lo escribió, porque se escribió un libro de manera póstuma y que, digamos, se publicó de manera póstuma y que, digamos, a partir de ahí se entró en un debate también. O sea, cómo con Galileo, por ejemplo, en el mensajero sideral, digamos, también entra en esta, a debatir esta perspectiva de Copérnico. Entonces, tenemos una tradición de, 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 pues de casi 500 años, digamos, poco más de 400 años, comunicando y citando y planteando el conocimiento, o sea, mediándolo y debatiéndolo. Digamos, es parte de lo que la ciencia ha hecho en estos últimos cuatro siglos. Eh, y les comentaba, digamos, que cuáles son estas formas de comunicarlo por parte de los científicos. Y hay un libro que editó el CONACYT hace prácticamente en sus inicios por, eh, por alguien que fue digamos, uno de los, digamos, un médico experto eh, justo en comunicar la ciencia, que fue el doctor Ruy Pérez Tamayo, y que al hablar esto, de qué manera podemos utilizar los datos en ese momento, me llamó la atención que mucho, o sea, el camino de la comunicación lo seguimos utilizando. Ustedes hablan de estos reportes internos, de artículos científicos en anuarios o en revistas científicas nacionales o internacionales, que sería el camino más eficaz para llegar a otros públicos. Eh, eh, Hablando de los pares, eh, posteriormente las conferencias y los seminarios internos. eh, y aquí, pues, Fernando Prieto, que dentro de este libro que era una reunión que convocó Ruy Pérez Tamayo, planteaba que algo que era muy necesario era la publicación en revistas de divulgación, que era fundamental para conocer los resultados de las investigaciones a sectores más amplios, y las conferencias de divulgación. Pero se lamentaba en ese momento, como ahora, que pues eran muy poco atendidos para la trayectoria científica. De pronto, eh, esta publicación en otras revistas que no sean las especializadas o estas conferencias a amplios sectores, digamos, otro tipo de públicos, de pronto no eran tomadas muy en cuenta para la trayectoria de los científicos, que el trabajo del científico era publicar en estos, en estos reportes, en estas publicaciones de preferencia internacionales, y ya posteriormente, bueno, si había nacionales, pues está bien. Ahora iríamos en revistas en cuartil uno, cuartil 2 y ya después ya, eh, pues a ver en qué índices se encuentran. Pero seguimos siendo con un camino muy similar en donde, con la importancia que tiene la divulgación, o continúa siendo algo que está, digamos, como en un nivel, eh, y que podríamos decirlo, acaso inferior. Y gracias a la UNESCO y esta perspectiva de la ciencia abierta, eh, podemos hablar ahora de un movimiento y podemos hablar de, de que tenemos un escenario que contempla a los propios sectores de la sociedad y cómo írsela apropiando. Un ejemplo que ponía, digamos, un texto muy interesante que salió en Grano de Sal de Karen Cooper sobre ciencia ciudadana, planteaba cómo esta se daba desde Thomas Jefferson, que si no hubiera estado haciendo la declaración de la independencia, pues él lo que estaría haciendo era ideando maneras de cómo distribuir digamos, en las ciudades de Virginia entre, digamos,
personas interesadas termómetros y violetas para que midieran 2 veces al día pues la temperatura y la dirección del viento y tener un registro de esto. Pero esto, ¿cómo iba a ser posible? A través de los ciudadanos. ¿A qué llegó esto? Bueno, que se ocupó más Thomas Jefferson justo de la declaración de la independencia de los Estados Unidos que en concretar estos planes de hacer partícipe a la ciudadanía de la ciencia. Pero es un poco esta idea de cómo poner en ejemplo la, la participación ciudadana, digamos, en uno de sus planos quizás más utilitarios, eh, pero también interesantes. Eh, bueno, quiero concluir que comunicar y publicar es un proceso continuo, principalmente ahora en el escenario de la ciencia abierta y tenemos muchos planteamientos sobre cómo poner ahora los datos a disposición de quien lo necesite, cómo poner en repositorios, que es parte de estos términos que tenemos ahora, eh, que tenemos, digamos, aterrizado gracias a la Declaración de Panamá, cómo tenemos términos en estos últimos 10 años que es del acceso abierto, los repositorios, los datos abiertos, esta educación abierta, la ciencia ciudadana, la investigación abierta, donde implica también cuadernos de investigación abierto, que es digamos, algo que también se ha estado planteando, cómo llevar todo el proceso de esta investigación eh, de una manera transparente y disponible. eh, Cómo incluso la evaluación, la dictaminación es abierta, digamos, conociendo no como se ha utilizado de una forma mayoritaria y también muy válida, que es el dictamen ciego, lo que le llaman doble ciego, que no sabe uno a quién dictamina y quien dictamina no sabe quién hace esa dictaminación, sino plantear una evaluación con nombres y apellidos en el plano de la evaluación. Y justo también plantearía que este acceso abierto va a las infraestructuras, a los repositorios, a las plataformas que uno no tendría por qué estar condicionado a reproducir o a ver resultados de una investigación teniendo que adquirir cierto tipo de programas. Digamos, parte del acceso abierto y principalmente de esta política de acceso abierto en software es justo el que uno no dependa de tecnología de paga para poder utilizar esos, para poder visualizarlos. Entonces, son algunos de los planteamientos que tenemos ahora en la mesa y que, bueno, con esto eh, cierro que, bueno, tenemos el tiempo un poco, un poco, un poco corto para dejar estas inquietudes. Está el plano de la edición, que también tenemos un nuevo lenguaje, pero bueno, lo dejo con este escenario. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por esta exposición, por todos los conceptos que manejaste, pero sobre todo por dejar al centro la idea de que la importancia es lograr divulgar la ciencia y ponerla al alcance de todos. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a mantenerse conectados y conectadas mediante nuestra página web centroescritura.tec.mx y en nuestras redes sociales, /Escritura Tech, donde podrán encontrar las siguientes actividades programadas. En ese sentido, me permito la exposición de Edgar para hacer 2 menciones especiales, ya que a lo largo del semestre contaremos con la presencia de Carlos Lomas el 18 de septiembre y de Daniel Casani el 13 de noviembre en este espacio para continuar hablando justamente de mediación lingüística en diferentes ámbitos. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a Edgar por su exposición, a los asistentes por su atención y les deseamos a todos un excelente día. Gracias, Alejandra. Gracias, Edgar.